¿Tienes una idea de emprendimiento y no sabes cómo? Y tal vez tienes el emprendimiento en tu mente, pero le temes al fracaso. Y ahora, ¿cómo ponemos a Dios en esta ecuación? De este tema y más vamos a hablar hoy. Bienvenidos a mi casa. Hola, soy Danae Fuentes, Senior Pastor de la iglesia Un Día a la Vez. Yo soy Ana de Fernández, consultora psicológica, counselor. Y juntas te vamos a estar acompañando en estos podcasts con temas cotidianos, desde un punto de vista profesional y espiritual. Así es que pónganse cómodos y bienvenidos a mi casa. Vamos a conversar un día a la vez. ¿Cómo estás, Ana querida? Bien, Bienvenida. Muy bien, Danae. Muy entusiasmada con el tema que vamos a tratar hoy. Perfecto, perfecto. Estamos muy emocionados porque el tema de esta semana es un tema muy nombrado. Sí, Es un tema muy buscado sí, y es un tema muy interesante. sí. El tema es el cómo iniciar un emprendimiento, ¿no? Ujú, Bueno, básicamente cuando queremos subir una montaña, ¿qué hacemos? El primer paso, ujú, el segundo paso y el tercer paso. ujú. O sea que en este tema creo que lo más difícil es dar el primer paso, pero es posible. Y si nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, hay un texto maravilloso justamente en Marcos 9:23 que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. O Ujú, sea que si en la audiencia hay personas que están interesadas en desarrollar un emprendimiento, sea cual fuere, ya le estamos dando la primera, digamos, idea de que es posible. ujú. Ana, ahora todo este tema de los emprendimientos agarra un boom cuando comienza la pandemia, Sí, total. porque las personas tuvieron que empezar a reinventarse, Sí, pero eso también abrió como la puerta o nos dio el entendimiento de que podemos hacer cosas sí, por nuestra propia mano, con la creatividad que Dios nos dio y que podemos emprender y realmente tener nuestros propios negocios. sí. Después de la pandemia es que viene todo este auge de los Sí, y el emprendimientos. trabajo en la casa también, porque no Exactamente, había, no había forma de dónde, cómo salir. Teníamos que reinventarnos. Pero exactamente. bueno, el ser humano es tan maravilloso, tiene esa de la co-creación que viene de Dios, ¿no? Ujú, ujú, Sí, como dices, si la vida me da limones, vamos a hacer limonada. Es ujú. decir, esto es lo que nos tocó en pandemia y adelante tenemos que salir. Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, para empezar un emprendimiento, primero hay que escribirlo, Esa era mi primera pregunta. Digamos escribirlo. que tengo el budget súper limitado, Sí. que lo que tengo es más fe que dinero. Bueno, justamente es lo que más necesitamos. Necesitamos fe Creértela. y confianza, Entiendo. ¿no? Entonces, preguntar, ¿qué tengo para ofrecer? Por Ok. ejemplo, esas dulces, mermeladas, las cookies, un perfume, una billutería, ¿qué tengo para ofrecer yo? Entonces, la persona, si yo voy a ofrecer mi producto, tengo que creer que mi producto es el mejor. ¿Por qué? Porque hay miles de cookies en el mercado, Claro. miles de billutería de estas cositas en el mercado. Pero, ¿por qué yo quiero ofrecer lo mío? Porque tengo confianza que es el mejor. Aunque no sea el mejor, pero es el mejor. Eso me anima a querer ofrecerlo. Ujú, Entonces, escribir el proyecto. Quiero hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo a mi mano para ofrecer y los recursos? Entonces, primeramente es ordenar el dinero que tengo. Y me vas a decir, ¿y si no tengo dinero? Bueno, el dinero llega, de alguna manera llega. ¿Cómo lo voy a ofrecer? ¿Qué voy a utilizar para la publicidad? Y, por supuesto, una cosa gradual. Voy a empezar primero con 10 frasquitos, voy a seguir agregando más, un sistema gradual de emprendimiento. ¿Para qué? Para hacerle no al fracaso. ujú. Porque una de las cosas
que más se lucha en los emprendimientos es el temor al rechazo y el temor al fracaso. ¿Y qué dirán mis amigos si yo fracasé en esto? Ujú, Bueno, eso ya forma parte del paquete, ujú. como decimos, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos que seguir. Y no hay que Entonces, tenerle, perdón, temor al fracaso, para nada, porque es es enseñanza. Y enseñanza. después vuelves a emprender, pero ya con la sabiduría que no tenías antes. Exactamente. Sí, sí. Es como nuestro encuentro en nuestra iglesia, ¿no? Un día a la vez, Ujú, un paso a la vez, ujú, pero creernos en lo que estamos haciendo, ujú, creer lo que estamos ofreciendo, ujú, tener una mente en positivo. ujú, ujú. Pero acá podemos hacer un paréntesis. Siempre ante un pequeño o grande emprendimiento va a surgir en nuestra cabeza lo que ya dije, el rechazo, el fracaso, el que dirán. ¿Por qué? Porque la mente está siempre programada con ese miedo al fracaso. Pero ese miedo es una herramienta de justamente de optimizar nuestra vida. Porque antiguamente, y por eso está en nuestra mente ese miedo a fracasar, el hombre y la mujer tenían que defenderse hace años atrás de los animales grandes, de los miedos, los cavernícolas, por ejemplo, y eso quedó adentro nuestro. Entonces, ante algo nuevo, nosotros tenemos miedo, pero ese miedo a nosotros nos sirve para justamente convertirlo en una potencia. Lo usamos como un catalizador. Exactamente, esa es la palabra. Ujú, ujú, Pero sí, es fantástico todos los emprendimientos y hoy vemos que es un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de comercialización, un ujú, nuevo estilo de cómo ganar dinero, pero no solamente están los hombres, las mujeres se han destapado de una manera extraordinaria ujú, con todos los emprendimientos. Y ujú. como tú dices, en la pandemia que estábamos todos encerrados, ¿qué hacíamos? Bordar, pintar, hacer torta, bizcochos, mermeladas, darle al vecino, el vecino nos daba algo que había hecho. Algo teníamos que hacer para no morirnos. Exacto. Y surgió de la parte negativa, de ese temor de, voy a salir con vida de esto, Ujú, ujú, eso se transformó en una energía positiva. ujú. Y eso es tan lindo en la Y, vida. y a muchos nos dio la seguridad de que podemos y somos suficientemente capaces de emprender Sí, lo que deseemos basado en nuestras capacidades. O sí, sea, también tenemos que ser realistas al momento de emprender, como tú bien decías, para qué soy bueno, qué es lo que hago mejor, qué es lo que disfruto. Pienso que eso es una clave súper importante. ¿Qué disfruto haciendo? sí, Porque cuando tú emprendes o pones tu negocio o hagas tu trabajo, va a ser algo completamente llevadero y agradable y productivo cuando tú amas lo que estás haciendo. exactamente. Entonces, Ana, llévame como una niña de 4 años, ¿A llévame de la dónde? manito caminando. Digamos que yo quiero comenzar mi emprendimiento. Sí, Entonces, lo primero que debo hacer es anotar en una agenda o en un cuaderno que va a decir mi emprendimiento, la visión. exactamente. Claro, muchas veces podemos tener más fe que dinero, pero me imagino que todo lo financiero es algo sumamente importante y que debe ir estructurado desde las bases. Sí, Ahora, una vez que yo redacto la idea, sí. ¿qué más hago? ¿Cuál es el siguiente pasito? Bueno, buscar cómo, bueno, lo que voy a ofrecer, vamos a suponer que vamos a ofrecer un frasquitos de mermelada, que Ujú, o jalea. ujú, Bueno, buscar el frasquito que llame la atención. ujú. Básicamente siempre digo, me tiene que gustar a mí. Okey. Si me gusta a mí como emprendedora o como emprendedor, entonces la cosa tiene un 90% de que va a funcionar, porque uno empieza a vivirlo. Ujú, Es como un embarazo, ¿no? Los 9 meses, eso ujú, que hasta que sale a la luz digamos, el producto y se puede exhibir, y en este caso de mermelada se puede vender. Entonces, creer en lo que estamos haciendo ujú, y buscar los recursos. Si nosotros podemos creer y ver lo que queremos ofrecer,
las demás cosas empiezan a añadirse. Ujú, Pero hay que moverse, hay que preguntar a los que más saben más que nosotros, y ahí esto es el arte de vivir. ujú, ujú. No tengo todos los recursos, pero tengo ganas, tengo el producto, sé cómo podría venderlo. Es eso que te va llevando y se va desarrollando. Entiendo. Como dije al principio, para subir la montaña lo primero que tenemos que hacer es dar el primer paso. Si ya tú lo quieres y lo crees, las cosas se van a ir alineando. Ujú. Ana, entonces vamos digamos, a recopilar un poquito. Yo quiero comenzar un emprendimiento. Busco mi libro, mi cuaderno, anoto la visión, le pido a Dios que me ayude y me dirija. Estudio cuidadosamente cuáles son mis dones, mis habilidades, en qué disfruto emprender o trabajar, porque el trabajo va a ser también un deleite. Claro, Quiero hacerlo y quiero hacerlo con gusto. Entonces, teniendo definido eso, me organizo y miro y busco un referente, una exactamente. persona que ha ido más adelante que yo en el mismo negocio, Claro, que ya caminó el camino. que ya caminó el camino y que ya ha ido en la carretera por mucho tiempo y que me puede decir, Daná, en el kilómetro 17 hay un bache, Claro, ahí te afirmas porque vas a saltar. exactamente. Entonces, Sí, este referente que podría ser una persona que está haciendo el mismo tipo de negocio o similar al que yo quiero claro, emprender, sí. busco en el consejo. Ahora, en este momento quiero hacer como un paréntesis acá, porque muchas veces nosotros no pedimos el consejo por vergüenza, por orgullo, por el que dirán, pero es tan importante mantener la humildad, porque la humildad nos hace más sabios, también podemos aprender muchísimo cuando mantenemos la humildad y nos Ujú, dejamos también um, dejamos que las vivencias y las cosas que han pasado otras personas, claro, tomamos notas mentales claro. y decimos por aquí sí y por aquí no. La palabra de Dios justamente dice que en el consejo de muchos Ujú, está la sabiduría, ujú. porque cada uno va a aportar su propia experiencia con ese tema. Y Perfecto, entonces nos edificamos todos, como tú dices, exactamente. pero hay que usar, digamos, la humildad. No lo sé, no estamos obligados a saber todas las cosas. Ok, ahora yo te digo, Ana, me sobran las ganas, me sobra el deseo, pero estoy cansada. Bueno, lo lamento, pero acá no vale el cansancio. Hay que trabajar, hay que soñar, hay que Es escribirlo, hay que importante, moverse, es la hay que acción. buscar mentores, hay que buscar, digamos, a qué público, a qué nicho voy a ofrecer mi trabajo, mi producto y seguir. Y después, ¿qué se descubre? Que si puedo vender mermeladas, entonces puedo vender perfumes. Si yo ya detecté el nicho, Ana, ya el Sí, target, la gente a la cual yo le voy a vender mis mermeladas, en este caso hipotético, ¿ya? ¿Qué debo hacer para que ese cliente vuelva a comprarme? Me compró una vez. sí. ¿Cómo hago para que ese cliente me vuelva a comprar? Se- Digamos que mi producto es excelente. ¿Qué más necesito hacer para que ese cliente vuelva y me compre? bueno, ahí es algo sumamente personal. Ok. ¿Por qué ellos me tienen que elegir? Y bueno, yo tengo que darles algo. El negocio sin alma, Mm, desde mi punto de vista, no es negocio. ok. Todo lo que hacemos tiene que tener alma. Entonces, ¿por qué me van a comprar a mí? Porque yo les vendo con alma, le vendo con alegría y le vendo con lo que yo soy. Ujú, Entonces me van a elegir. ujú, Porque no es lo mismo, señora, ahí tiene, compre mermelada, que con una sonrisa, con una explicación, pero te gustó, viste qué rico, pero ahora tengo otros gustos. ujú. Es el alma del negocio. Entiendo. Y el, Ahora el alma, lo que caracteriza el negocio, más también podemos ver cosas tan simples pero tan trascendentales como la puntualidad, la transparencia en el negocio, el cuidado de los tiempos, el que si nos comprometemos a entregar una mermelada tal día, a tal hora, es ese día y esa hora. es, es el respeto El por el carácter, cliente. respeto por el tiempo,
del cliente. Exactamente. Y eso hace que el cliente se sienta apreciado, Claro. valorado y diga, yo quiero Eso, volver a sentir eso exactamente lo mismo. con la De mermelada. las dos mermeladas voy a elegir esta, corazón de oro, porque me dan seguridad. Exacto, Cumplen, me mandan, son respetuosos. Yo elijo esto. entiendo. Son, más allá de un producto también estás vendiendo carácter Exactamente. y estás vendiendo presencia Claro. y estás vendiendo tiempo, dedicación, cariños y cuidados. Sí. Digamos que ya emprendimos, digamos que mi negocio son las mermeladas, digamos que me conseguí un referente que lleva vendiendo mermelada 20 años y que ya tiene su empresa a nivel mundial. Sí. ¿Qué sigue? Sigue el otro que quieras emprender. Más. La perseverancia, Sigue más. la En perfección. la perseverancia. Fíjate, ¿por qué compras un perfume de Carolina Herrera? Y no compras, suponte otro, que eliges Carolina Herrera. Ujú. Fíjate el frasquito, el perfume excelente, El empaque, el empaque, sabes quién es ella, la presentación de esta mujer. exacto, Entonces, ¿qué es lo que elegís? entiendo. Y eso pasa con cualquier producto que nosotros querramos ofrecer. Ujú. Muy interesante, Ana. Vamos a Ahora emprender ya. Y ustedes vamos a también. preparar las mermeladas porque podemos. La pandemia nos enseñó que podemos, que no Sí, hay límites. Imagínense que en una temporada donde no se podía salir, donde no nos podíamos movilizar, donde no se podía reunir, donde no podíamos estar juntos como familias, como hermanos en la iglesia o como... horrible, fue horrible. Imagínense que todo eso lo que sacó de nosotros fue lo mejor, Sí. y es que somos suficientemente capaz para poder hacer algo en medio de la adversidad. Y como dijo Ana adelante, usar todas esas, digamos, adversidades como un catalizador para nosotros salir adelante y emprender. Ahora, Ana, cuéntame, volviendo un poquito a lo de la pandemia, ¿qué fue lo que a ti te ocurrió personalmente en pandemia que Ay, dejó una sí, huella y sí, algo hermoso? sí. Algo realmente maravilloso. Siempre decimos, ¿no? Que en los momentos difíciles es cuando crecemos, es cuando nos aferramos justamente a la fe de saber que vamos a resistir, que vamos a persistir, que vamos a estar creciendo permanentemente en la confianza. Bueno, tenía varios grupos de estudio bíblico en las casas. Cuando llega la pandemia, yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Primeramente por mí, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a estar encerrada todo el día en mi casa. Y también la gente que recibía la enseñanza, ¿qué va a pasar con esa gente que ahora no puede salir? Algunas personas mayores. Fue un poco desesperante, entonces llamaba por teléfono, hola María, ¿cómo estás? Bueno, no te desanimes, el Señor está contigo, vamos, mañana te llamo, no dejes de llamarme. Y así 50, 60, 100 llamados por día, no, era una vida que no se podía. Entonces empecé hacer pequeños audios de ánimo, básicamente. Y esos audios podía mandarlo con el celular a cada 5 personas. Y entonces vi el retorno, la gente estaba muy contenta, muy agradecida. Rápidamente estos audios fueron por la red de misiones mundiales y llegaron a los 5 continentes. Esto fue una cosa que voló como vuela un pájaro y estos audios llega a oídos de un editor, la editorial Marcelo Lafitte en Argentina, que él es el que dirigió el primer diario cristiano de Argentina, y me llama y me dice, Ana, me llega esto está maravilloso, ¿por qué no hacemos el libro? Y yo le dije, pero Marcelo, ¿vos crees? Eso está fabuloso, mandame todo lo que tenés, que lo miramos. Bueno, finalmente, mandé los audios que ya tenía grabados y sale el libro. Y eso sale como resultado de un trabajo de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo no me voy a medir? Esa situación y surge justamente el libro, que Ujú. tú lo tienes ahí. Ujú. Este es el libro de Ana, se los presento, se llama Hola, ¿cómo están? Porque los audios justamente comienzan así. O- Hola, ¿cómo estás? Ujú. Entonces, aquí está el libro que nació en pandemia, escrito por Ana. Si quieren adquirirlo, déjenos un comentario y nos conectamos con ustedes y les damos la información de cómo poder
adquirirlo y recibirlo. Es una gran cosa porque esto es algo que a nosotros nos recuerda que podemos hacer más, inclusive en medio de la adversidad. Y si lo llevamos a un emprendimiento, cuando tenemos más motivaciones, nuestra familia, nuestros hijos, el bienestar, el futuro, ya sea un plan a largo plazo, a corto plazo, emprender es algo maravilloso. Hay que hacer lo que dice Dios en Proverbios 6, trabajar como las hormiguitas y ser diligentes con el tiempo, ser diligentes con el dinero, ser diligentes con los dones que Dios te ha dado, porque a uno les dio dones para escribir, a otros les dio dones para hacer mermeladas, pero es lo que hay detrás de todo ese proceso, una sonrisa, cariño, dedicación, el reconocimiento de tus clientes, la referencia de tus clientes, o sea, se puede llegar muy, muy lejos. Así que te animo. Y acá está, y esto es una Mira. prueba, el libro de Ana, Hola, ¿cómo están? Devocionales de oro para enriquecer cada día. Ahora, yo, Es la prueba, lo que tú mostraste es la prueba exacta de un emprendimiento en medio de una pandemia, en medio de la desesperación. exactamente, exactamente. Y así muchas Se personas se puede. abrieron paso. Yo conozco personas que levantaron sus talleres de costura, Sí, yo conozco mujeres que levantaron sus panaderías, que en un principio preparaban en la casa, pero ahora ya tienen sus sí, panaderías. sí. De verdad que el catalizador está en la dificultad. Así que para ir cerrando esto, ¡Viva los primero, emprendimientos! vivan los emprendimientos, no sientan vergüenza para preguntar, Nada. no tengan miedo porque Dios los respalda, sean organizados, tengan la visión clara y la perseverancia y la permanencia es clave, la consistencia es clave. ¿Qué más, Ana? Solamente hazlo, hazlo. Si lo soñaste, hazlo. Cree en ti y emprende. Yo creo en ti. Saludos. Bye. Chao.